Volvemos a esta casa, a nuestro hotel. Esta noche estamos con Sebastián Michel, Héctor Arce e Iván Arias y estamos hablando del tema del fallo de La Haya. Este jueves donde todos los bolivianos y las bolivianas nos hemos sentido sumamente orgullosos de lo que ha sucedido. Estamos avanzando en un camino hacia el mar, aquella que en algún momento nos habían dicho que era una política que parecía que nunca, el mar jamás va a volver a Bolivia. Hoy parece que el mar, estamos en el camino de que pudiera volver a Bolivia. Una política de Estado casi perfecta, que no ha tenido críticas casi de ninguna parte. Esto no lo digo yo, lo dicen los chilenos. Iván, ¿cómo has leído tú las declaraciones de la presidenta Bachelet, de la gente Bulnes y del canciller Muñoz, el canciller chileno Heraldo Muñoz? Siguiendo la lógica, porque me he dedicado un poquito a ver qué efecto tiene en Chile, porque qué impacto ha causado, y muchos están pidiendo la renuncia del canciller, están pidiendo la renuncia de Bulnes, es decir, hay una desazón, hay en Chile, y yo creo que a pesar de juntar las manos, todo aquello, creo que Chile ha recibido otra vez un sopapo, es decir, no esperaban recibirlo con Perú. En Perú creo que el fallo les favoreció, fue una especie de muy buen equilibrio, pero ellos no pensaban que Bolivia podía haber tenido esta forma. Y está empezando a salir esta idea, hasta qué punto, que lo dice este analista, pero lo he visto, hasta qué punto vamos a seguir aislados, hasta qué punto vamos a seguir judicializando nuestros problemas en vez de sentarnos a dialogar. Hubiésemos ganado muchísimo más con los bolivianos en una lógica de apertura, de diálogo, que en vez de esta posición hasta militarista, ¿no? tan dura, tan cerrada, que nos está llevando a ser los chicos malos del continente. Entonces, yo creo que la presidenta Bachelet el otro día recibió un tsunami, un terremoto, pero creo que ese fue un terremoto físico, ¿no? Sufrió Valparaíso y fue, ¿no? Pero creo que no se lo esperaba. Eso que está removiendo. Fíjate, en Arica... Parece que fue de 10 grados. Sí, en Arica ya, a propósito de este mapa, los de Arica dicen, nosotros no nos importa si el mar va a ser boliviano o chileno. Lo que queremos es que dejen de sacar una ley de pesca que entrega a 7 familias, la riqueza de pesquera, y deja a los pescadores menores. Está empezando a emerger esta rabia, esta bronca. Están pidiendo que se libere de una vez el secreto del porcentaje que quedan para las Fuerzas Armadas del cobre, ¿no? Es porque las Fuerzas Armadas tienen obligatoriamente un porcentaje. 12% bruto. ¿Por qué seguimos comprando aviones? ¿Para qué? En guerras que no se realizan nunca. Y luego vamos a los estrados, no nos preparamos y perdemos. Es decir, creo que es un remesón. Tú como un lector de la política, Iván, alguna vez que cuando hace poco hemos entrevistado al expresidente Tuto Quiroga, aquí nos decía que Heraldo Muñoz estuviera utilizando el tema del mar, de nuestra demanda, para favorecerse, para establecer algún escenario que le beneficie a él a una posible futura candidatura. ¿Cómo ves este escenario ahora? Yo después de esto, ni Bulnes, que además Felipe Bulnes porque él es sobrino, nieto de un gran mariscal. Del general Bulnes, que fue el que nos asumió pues una derrota, ¿no? Exactamente, entonces en la época de la Confederación. Ni este señor, ni el señor Muñoz, yo creo que tengan futuro político, es decir, por el escenario. Lee la prensa chilena, CNN Chile contrataron a un analista y dicen, esto es absurdo, lo que nos ha pasado es los chilenos, yo creo que hay un remesón, porque además no le está saliendo bien la educación, ya te empiezas a ver que la reforma educativa no funciona, la corrupción que se encuentra en el gobierno vuelve a salir. Es decir, tú revisas los periódicos de Chile y esto está volviendo un catalizador de descontento que no creo que salgan bien parados los que han estado metidos. Creo que Chile va a tener que cambiar, su equipo va a tener que cambiar, y creo que la política chilena... Bueno, hoy lo ratifica, ¿no? La presidenta Bachelet ratifica el equipo. Sebastián, desde tu análisis, a ver, Bolivia, digamos, ha ido sensibilizando a la población chilena. Creo que esto demuestra todo aquello que ha señalado Iván, toda la prensa, las redes. Si uno se mete a las redes
y encuentras contactos en Chile, etcétera, uno puede ver lo que se dice Bolivia. Ha habido un proceso de sensibilización absolutamente importante, incluso cuando el presidente Evo Morales ha ido en alguna oportunidad a Chile, el vicepresidente Álvaro García Linera, se escucharon voces de Mar para Bolivia, intelectuales defendiendo. Creo que Bolivia ha avanzado en la sensibilización, como lo ha señalado Iván, ¿no? Incluso creo que el fallo ha despertado algunos sentimientos en contra de el gobierno chileno que responden a temas muy ajenos a lo que está demandando Bolivia. Sin embargo, quisiera ver un poco la otra cara. Este fallo genera que se produzcan mayores sensibilidades al interior de Chile, o puede haber el efecto contrario, donde los chilenos agarren una política mucho más nacionalista y cierren filas, digamos, en contra de Bolivia. Sí, yo creo que el ejemplo que tú nos dices de la sensibilización mundial queda claro, ¿no? O sea, Carter, el Papa, para no mencionar a montón de mandatarios, premios Nobel, que han apoyado esta causa, ¿no? Debemos ser la causa en este momento con más adhesiones en el mundo, con más adhesiones de líderes de opinión, con líderes religiosos, políticos en el mundo. Por el interior de Chile también. A mí me tocó acompañar al presidente Morales en un acto que hicieron en el Teatro Caupolicán, un teatro emblemático que más o menos es el que mide, ¿no? O sea, el candidato que lo llena es el candidato que tiene posibilidades en las elecciones. Así se mide, ¿no? Llenó el Caupolicán. Y Evo llenó el Caupolicán y todo el mundo gritaba Mar para Bolivia, ¿no? Cuando llegó Evo, había un montón de gente y él no sabía cómo encarar. Pero de repente empieza ahí el locutor, levanten las manos, que aquí están nuestros hermanos bolivianos, todos levantando el puño, agitando las banderas. Y entra Evo y nadie gritaba consignas ideológicas, gritaban Mar para Bolivia, Mar para Bolivia. Y a todos estábamos acompañando al presidente, esa vez se nos cayeron un par de lágrimas. No, el presidente quedó muy impactado, que le costó recuperar la voz esa vez, ¿no? Sí. Entonces, creo que ahí hay un elemento importante. Yo he trabajado mucho con la OEA, he trabajado mucho con algunos organismos y conozco a dirigentes chilenos de máximo nivel. Si tú nos ves en mi página de Facebook, Pablo Gutiérrez, que ha sido jefe de gabinete de Bachelet, que ha sido ocupado cargos de ministro, viceministro, pone, ¿no? Hoy más hermanos que nunca, ¿no? Un abrazo, Sebastián Miñé y todos los amigos bolivianos. El que fue candidato a intendente metropolitano, Marcelo Carballo, pone en su cuenta también. O sea, no es solamente pueblo, el sentimiento en el pueblo, que está instalado ya, de buscar una solución. Estudiosos, hemos visto. Académicos, políticos, analistas. En Chile está creando una conciencia muy fuerte que solamente está siendo contrarrestada por Muñoz y por alguna gente de derecha. Pero también hemos leído algunas cuestiones justamente en respuesta, ¿no? A lo que señalaba Iván. Había muchos twitters, ¿no? Decían, yo no voy a defender algo que no es mío, esto es algo de 7 familias, ¿no? En la medida que esto se devuelva a Chile, yo como chileno me plantearé defenderlo. Pero tú leías cuentas abajo que ponían antipatrias, estos bolivianos tal por cual, ¿no? O sea, una cuestión que también no sé si es importante, ya te digo, solamente es una lectura muy básica en redes y por eso te lo pregunto. Yo he escuchado comentarios a favor, en contra, por supuesto, pero te estoy hablando de que en un establishment chileno, te estoy dando nombres de personas connotadas, que ya han tomado una posición, incluso que no dejan de ser parte del gobierno, siguen siendo parte del gobierno, pero es una posición distante a la del canciller sobre todo. Yo creo que el canciller tiene días contados, ¿no? O sea, no puedes ir a una segunda batalla más dura que la primera, como es este tema de fondo en La Haya, con un general que ya ha sido derrotado, ¿no? Vas a tener que cambiar de general. Y el general, ahí queda claro que son Muñoz y Bulnes. Pero yo creo que aquí lo importante es la interpretación, porque si bien ha sido una demanda preliminar, también han tocado temas de fondo, ¿no? Que es lo que yo creo que Chile no lo dice, ¿no? No nos han quitado nada, pero no reconocen temas importantes que incluso afectan al Pacto de Bogotá. Antes de entrar a ese tema, que me gustaría que Héctor nos explique, a propósito de esta reacción contra el fallo, he leído varios artículos y los chilenos están empezando a sacar un dicho, una frase que dice: en Sudamérica hay un país que se llama Chile y que nada es de Chile. Es decir, como que sienten que en Chile la gente se dedica a hacer negocios
y no se ha dedicado a defender la patria. Eso le critican a Bulnes, que era el principal, guardando es como si nuestro Rodríguez Belcé fuera nuestro, de Kiborax, ¿sí? ¿No ves? Fuera, exacto. No, fue nuestro representante y él está defendiendo a intereses de empresas que además atacan al propio Estado. Es decir, esto es lo que... Pues esta frase, este dicho, hay un país en Sudamérica que se llama Chile, pero que nada es de los chilenos. Es decir, esto está molestando y este fallo está sacando adelante. Los pescadores dijeron eso, ¿no? Sí. Cuando dijeron, no vamos a permitir que esto toque la soberanía, y los pescadores, ¿cuál soberanía? Si nada es de Chile, todo es de 7 familias, clanes familiares. Héctor, para que vayamos avanzando un poquitito, a ver, desde tu perspectiva jurídica, ¿cuál es el error, ¿no? que tiene Chile, el error fundamental? O sea, nosotros sabemos cuál ha sido nuestra victoria, pero cuál es el error. Y luego hay un tema que me interesa mucho que se lo podamos contar a la gente. El tratado de 1904, el argumento más importante a lo largo de todo este camino de la demanda. La respuesta es: nosotros no vamos a vulnerar el tratado, y más allá de las muchísimas intervenciones que nosotros hemos hecho indicando que no queremos afectar el tratado, Chile ha utilizado como un argumento, no solamente ante la Corte, sino un argumento fundamentalmente ante todos los apoyos internacionales que intentaba conseguir, ¿verdad? Vemos este video que tú has señalado, vemos también las declaraciones de muchísimos diputados donde ellos han indicado que si se afecta este tratado, se estaría afectando todos los tratados del mundo, indicando que la Corte hubiera actuado de manera política beneficiando a Bolivia, intentando dañar el prestigio del tribunal más importante del mundo. Es decir, una serie de cuestiones, pero que intentan persuadir que el tratado se vería afectado y así pondría en vilo, digamos, el orden mundial. Bueno, para empezar, yo quisiera referirme a lo que ha dicho Iván, y yo creo que es coherente y hay que reconocerlo. Y lo ha dicho Carlos Mesa en varios estudios. Bolivia siempre tiene una posición muy coherente a lo largo de la historia en el tema de la reivindicación marítima. Han habido hechos importantes, ¿no es cierto? Las protestas, por ejemplo, que se hacen el año 1929, cuando se da el Tratado de Paz de Lima entre Perú y Chile, son un ejemplo de ello. Las notas del 50 y las negociaciones del 50 con Alexandri, el 75, ¿no es cierto? Hay que también reconocerlo, hubo un avance importante. El 87 en el enfoque fresco, la agenda sin exclusiones, una serie de temas hasta que llegaron finalmente a la agenda de los 13 puntos. Hay una situación mantenida. Pero la diferencia, Iván, es de que en ninguno de esos casos anteriores hubo una victoria concreta, ni siquiera en el año 1979. Ahora lo que se ha obtenido es una victoria porque el más alto tribunal que ha creado la humanidad para la solución de controversias de manera pacífica nos ha dicho: Bolivia tiene la razón, Chile está equivocado, este proceso se abre y yo aquí conozco. ¿Qué conoce un tribunal? Un derecho. Yo creo que esa es una discusión ya superada. Nosotros no tenemos un anhelo, no tenemos una aspiración. Eso lo dijo ya Guevara Arce el año 1979. Nosotros tenemos un derecho, el derecho de retornar al Océano Pacífico, y la vía es la negociación, la vía es la conciliación. Y Chile tiene la obligación de negociar con nosotros para cumplir ese fin. Eso está absolutamente claro. Y esta es la primera vez que se logra una situación de esta naturaleza, sin desmejorar todo lo pasado, sin devaluar todo lo que se ha hecho. Recuerdo las palabras, por ejemplo, de Humberto Bea Murguía, el embajador que lo nombró el general Banzer cuando se abrió el espacio de Charaña. Él llegó y dijo: de verdad le digo a mi pueblo que el mar está ahí cerca, ¿no es cierto?, que traigo el mar en el maletín un poco más. Eso no era correcto, no era verdad, porque finalmente, después de 3 años de relaciones, el 78 se acaba nuevamente. Lo que ha ocurrido ahora es una victoria absoluta, total, clarísima, contundente frente a una derrota chilena. Yo quiero hacer algunas apreciaciones sobre el fallo, que creo que es importante que nuestro pueblo conozca. El fallo, para empezar, es un fallo corto, breve, pero es un fallo profundamente fundado en derecho. Es un fallo profundamente razonado, es un fallo pristino, diríamos, en términos jurídicos. Es un fallo claro, es un fallo absolutamente transparente, que con una argumentación que es un lujo leerla, finalmente acaba sacando conclusiones valederas, las conclusiones de la justicia, las conclusiones que nosotros siempre hemos sabido. Primero, en el fallo se analiza la historia, y siguiendo una práctica, una jurisprudencia que ya se tiene en el fallo Perú-Chile,
La Corte dice, por ejemplo, aquí tengo una frase que dice: al momento de su independencia, Bolivia tenía una costa marítima a lo largo del Océano Pacífico con una extensión de aproximadamente 100 kilómetros. Reconoce que han habido tratados para delimitar las fronteras, es un antecedente valiosísimo. En ese corto fallo de aproximadamente 24 hojas, la Corte dice: el 10 de agosto de 1866, Chile y Bolivia firmaron un tratado de límites territoriales que establecía una línea demarcatoria de fronteras. Otro tratado fue firmado, dice, el 6 de agosto del año 1874. Relata la historia de lo que nosotros teníamos. Pero es lo más importante. Miren esta frase, y estoy leyendo frases textuales del fallo. En 1879, Chile declaró la guerra a Perú y a Bolivia, conocida como la Guerra del Pacífico. Durante el transcurso de la guerra, Chile ocupó la costa marítima boliviana y como resultado de estos eventos, Bolivia pierde el control sobre la costa del Pacífico y su costa. Es decir, es indudable, ¿no? Dice, Chile declaró la guerra. Bueno, en realidad Chile nos invadió, nos declaró la guerra, nos agredió y una condición que nosotros teníamos finalmente la perdimos. Pasan desapercibidos, pero son antecedentes que están en el fallo. Y otro antecedente importante, reconoce la Corte que Chile ha firmado tratados y hecho ofrecimientos de territorio, que aquí hay un tema central de acceso soberano. Dice, en 1895 un tratado sobre transferencia de territorios fue firmado entre Bolivia y Chile, el cual nunca entró en vigor. Este tratado incluía disposiciones para que Bolivia pueda volver, escuchen esto, pueda volver a obtener acceso soberano al mar, sujeto a que Chile adquiera soberanía sobre ciertos territorios específicos. El referéndum que finalmente nunca se dio hasta que se da la paz en Lima, el tratado de 1929. Varios elementos que muestran el sentimiento de la Corte, el análisis de la Corte, pero lo más importante, lo que tú decías. La presidenta Bachelet dice, no hemos perdido nada, falso, falta la verdad. Con todo respeto a nuestra presidenta de Chile, tenemos que decirle de que falta la verdad. Chile sí ha perdido su argumento central. Chile ha puesto toda la carne en el asador, como decimos. Chile se ha jugado en esta objeción preliminar irresponsablemente, ¿no es cierto?, de una manera errática, como lo dijimos muchas veces, lo dijimos aquí en tu mismo programa, y hoy la Corte nos ha dado la razón, Susana. Ha puesto toda la carne en el asador, ha hecho de esta objeción preliminar el juicio anterior, el adelanto del juicio, y lo ha perdido. Un ejemplo concreto, lo que tú mencionabas. La base de la defensa chilena, no solamente en este proceso, sino durante toda esta larga historia de la reivindicación marítima, ha sido el Tratado de 1904. Cuando las negociaciones llegaban a un punto tal donde se tenía que dar una definición fruto del derecho que nosotros tenemos, ¿qué hacía Chile? Sacaba el tratado del 20 de octubre de 1904 y nos lo enrostraba en la cara. Y nos decía, aquí esto está zanjado por este tema, esto está zanjado por este tratado de 1904 y aquí no hay nada más que hablar. Eso mismo ha querido hacer ante la Corte, y la Corte le ha dicho con una claridad impresionante, ¿sabe qué? Este tema del derecho que tiene Bolivia, que se va a ver en la fase de fondo, en base a situaciones jurídicas bien fundadas, en base a sus propios actos unilaterales, las prácticas diplomáticas, que es una terminología nueva que introduce la Corte, a través de los acuerdos arribados, es totalmente separado y diferente del Tratado de 1904. Y hay frases concretas, específicas, en que dice, la Corte, aquí tenemos por ejemplo, la Corte considera que el objeto de la demanda de Bolivia nada tiene que ver con el Tratado de 1904, sino que se basa en fundamentos totalmente diferentes y no corresponde al objeto de la presente demanda. Es impresionantemente claro, Susana. ¿Qué va a hacer ahora Chile? Ahora tiene 10 meses Chile, tiene hasta el 25 de julio del año 2016. ¿Qué argumento va a utilizar? Eso es justo lo que te quiero preguntar, jurídicamente hablando, Héctor. O sea, Chile ahora, en estos 10 meses, lo que le queda es argumentar por qué nos ha prometido tantas veces y no nos ha cumplido. ¿Es así? Chile tendría que haber basado su defensa en que el tema está zanjado. Si hubieran actuado responsablemente y no hubieran presentado esta objeción tan absurda, como se los dijimos en su momento, hubieran tenido que defenderse en base al Tratado de 1904. Ahora no pueden utilizarlo, porque la Corte ya les ha dicho, señores, este es un tema y el Tratado de 1904 es otro tema. El artículo 6 del Pacto de Bogotá, que excluye de la jurisdicción de la Corte los temas ya resueltos por acuerdo de partes o por tratados, en este caso no se aplica. Aquí hay un tema de un derecho vigente que no ha sido resuelto, y ese derecho vigente es el derecho del acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. Y Chile no tiene argumentos. Yo voy a esperar ansiosamente, nos vamos a reunir, vamos a trabajar estos 10 meses. Hemos quedado eso, el presidente ha anunciado una reunión en diciembre con los equipos extranjeros, yo personalmente he hablado con el doctor Rodríguez, vamos a hacer una agenda de trabajo, pero ahora nos toca esperar y ver qué va a decir Chile. Un Chile desprovisto de elementos de defensa, un Chile que ha gastado todas sus municiones, diremos, en esta etapa de una manera absolutamente irresponsable, un Chile soberbio.
Concluyo, si me permites, Susi querida, concluyo con un análisis respetuoso. A la luz de lo que ha leído Iván, y hemos visto recientemente en la prensa chilena, Chile debería ser más reflexivo. No Chile, el pueblo chileno está muy reflexivo, está muy consciente. Las autoridades chilenas deberían reflexionar sobre este fallo y deberían darse cuenta que una negociación como la que francamente, humildemente, sinceramente ha abierto o les ha ofrecido el presidente es el camino para ahorrarse una terrible derrota, una segunda. ¿Cuánto tiempo puede durar el derrota. juicio, Héctor? Varios años, ¿no? Unos 3, 4 años, quizás hasta 5 años, no podemos prever. El juicio no se va a paralizar por nada de este mundo. Hay muchos ejemplos y muchos casos donde paralelamente un juicio en la Corte Internacional de Justicia se ha llevado adelante un marco de negociación. Hace unos días en un artículo en página 7 hicimos referencia a eso. No tiene nada que ver y no hay por qué paralizar el proceso. Dentro del proceso o sin suspender el proceso se puede llevar adelante un proceso de negociación, una negociación objetiva, una negociación con términos y una negociación con garante. El presidente ha planteado que sea nuestro Papa Francisco, un hombre que se ha manifestado a favor del diálogo, a favor de la conciliación, la máxima autoridad moral que existe en la humanidad, que sea el garante de esta negociación, que si Chile la toma sería una actitud responsable. Si no lo hace, va nomás a tener que sufrir una terrible y contundente derrota. Me tengo que ir a corte. Te agradezco, Héctor, realmente por la explicación tan amplia que nos has dado del tema del mar. Creo que hacía falta aclarar varios puntos a la población, a la gente que nos está viendo en cuanto a la demanda, a las respuestas, a los tiempos. Vamos a volver a hablar del tema de la reelección. Ahí voy a poner de protagonistas, por supuesto, a Sebastián y a Iván para hablar de este tema. Quédese con nosotros. El viernes, durante 20 horas, la Asamblea Plurinacional ha discutido la ley que habilitaría al presidente Evo Morales a postularse una vez más. Después de 20 horas de discusión, la ley se ha aprobado con 113 votos frente a 40. Sobre ese tema vamos a hablar el siguiente bloque. Quédese en esta casa, no es hotel. Estamos con Sebastián Michel, Héctor Arce e Iván Arias.